Bueno, buenas noches a todos. Eh, Buenas noches. en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología y del Comité de Educación de Asorreuma, les damos la bienvenida a este caso interinstitucional. Gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Hoy tenemos el agrado de presentarles a la doctora Eliana Patricia Arzuaga Cedeño. La doctora Eliana es residente de segundo año de reumatología pediátrica de la Universidad del Bosque y es pediatra de la Universidad San Martín de Bogotá. Les agradezco que apaguen sus cámaras y sus micrófonos si no van a intervenir. Durante toda la intervención, durante toda la presentación, es preferible que tengan sus micrófonos apagados también. En esta presentación de este caso tan interesante nos va a acompañar la doctora Andrea López. La doctora Andrea es genetista clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien estará enriqueciendo la discusión junto con la doctora Eliana. Y las doctoras Catalina Mosquera y Clara Malagón estarán como docentes de la doctora Eliana, también acompañándonos en la discusión del caso. Queremos agradecer a nuestro patrocinador Novartis por ayudarnos con este espacio para los residentes. De nuevo, gracias por su tiempo. Hoy tenemos un problema técnico pequeño y es que por alguna razón tenemos deshabilitado el chat. Entonces, para las intervenciones, las preguntas, con muchísimo gusto los escuchamos en vivo. Únicamente tendrían que levantar la mano y abrir su micrófono cuando se les dé la palabra. Lo haremos al final del caso, cuando ya estemos en la discusión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Eliana, por organizar este caso que está tan interesante. Los dejo con la doctora. Eliana, toca que abras el micrófono, por favor. Habilita el micrófono que no te escuchamos. Buenas, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy le traemos un caso de lupus eritematoso sistémico juvenil de inicio en la edad preescolar. El caso es un paciente masculino de 5 años de edad que consulta a una institución acá en Bogotá por un cuadro clínico de 5 semanas de evolución consistente en fiebre, artralgia y compromiso articular dado por edemas principalmente a nivel de tobillo, rodillas y manos y además múltiples adenomegalias. El paciente inicialmente es remitido por sospecha de síndrome linfoproliferativo a la institución. Como antecedentes de importancia, el paciente es un producto de un primer embarazo, fue un parto por cesárea con adecuado peso y talla para la edad. En ese momento la madre tenía diagnóstico de síndrome antifosfolípido y estaba en manejo con Clexane. Como antecedentes patológicos de importancia, el paciente cursaba con un síndrome broncoconstrictivo recurrente y reflujo gastroesofágico y antecedentes familiares. La madre posteriormente fue diagnosticada con un lupus eritematoso sistémico y la abuela tenía antecedentes de CA de mama, el abuelo materno Alzheimer temprano y tenía una tía con hipotiroidismo. En relación con el examen físico de ingreso, vemos que es un paciente que ingresa febril, normotenso, con un peso y una talla bajos para la edad, y cursaba con adenopatías cervicales e inguinales y edema y dolor en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximal y en rodillas y tobillos. Los exámenes de ingreso inicialmente presentaban un hemograma sin leucopenia y una anemia leve. En exámenes, en hemogramas posteriores se evidenció una linfopenia. En relación con los reactantes de fase aguda, solo tenía leve aumento de la BCG, además tenía una función hepática y renal normal y un uroanálisis sin alteración y un leve aumento de la LDH. En relación con el perfil infeccioso, se evidenció solo una IgG positiva para cetomegalovirus, lo que se consideró una infección pasada, y una prueba de tuberculina que también estaba negativa.
En relación con el perfil inmunológico, vemos que es un paciente que tenía unos ANAS positivos de 1 en 1280 de patrón moteado, como nos reportaron en esa ocasión, y tenía como positivos un anti-DNA que era un valor de 811, lo cual se considera positivo fuerte, y además tenía positivos el anti-SM, el anti-RNP y el anti-RO, y se evidencia con los valores de referencia que estaban bastante elevados. Se hicieron 2 tomas de factor reumatoideo, una que en el 2015 que reporta un valor ligeramente positivo y unos anticuerpos anticitrulina que fueron negativos. También se le hizo perfil de inmunoglobulinas, las cuales estuvieron dentro de límites normales, y un aspirado de médula ósea que se evidenció negativa para malignidad. En relación con el complemento, al ingreso cursaba con C3 y C4 bajos, y el CH50 sí estaba dentro de límites normales. En las imágenes iniciales de nuestro paciente se presentó leve cardiomegalia y unas tomografías que evidenciaran múltiples adenopatías y un ecocardiograma que presentó derrame pericárdico posterior. Vemos a este punto que es un paciente masculino en etapa preescolar que cursa con un síndrome febril prolongado, con compromiso articular, adenomegalias, con compromiso inmunológico en el cual se descartó infección y síndrome linfoproliferativo. Por lo tanto, se diagnostica un LES donde se inicia manejo con prednisolona a 0.5 miligramos por kilo día e hidroxicloroquina 3 veces por semana. A ese punto, a la fecha, los criterios diagnósticos que tenía nuestro paciente, entonces se tuvieron en cuenta los criterios ACR y los criterios de SLAI, y vemos que en los ACR incluían artritis, serositis, el compromiso hematológico dado por linfopenia, el compromiso inmunológico y los ANAS positivos. Y los criterios de SLAI, entonces, se evidenciaban sinovitis, yo no sé por qué serositis, linfopenia, los criterios inmunológicos ya descritos e hipocomplementemia. Y relacionándolos con la actualidad, ya se está realizando los criterios clasificatorios a los niños en este punto, los criterios del Laura CR 2019, donde tenemos el criterio de ingreso de ANAS positivos, la fiebre, la serositis, el compromiso articular, la hipocomplementemia y los anticuerpos anti-DNA positivos y anti-CM, para un total de 29 puntos, lo que nos confirma el diagnóstico de lupus en este paciente. Vemos a el paciente egresa con su diagnóstico y con el manejo que ya indiqué, y a los 20 días reingresa principalmente por síntomas respiratorios asociados a derrame pericárdico muy pequeño que se había evidenciado, y además un compromiso articular persistente que se dio manejo al controlar la infección con metrotexate. Y en este punto, el paciente, al ser ingresado inicialmente, se inició su manejo antibiótico y pulsos de metilprednisolona. En enero del 2016 vemos que el paciente egresa, pero vuelve a reconsultar por persistencia de los síntomas respiratorios y por agudización del cuadro, y se evidencia que no hay mejoría radiológica. Inicialmente se inician antibióticos, pero ante la persistencia de los síntomas y por presentar una radiografía que evidenciaba una imagen fija, se consideró realizar otros estudios y complementar los estudios, por lo cual realizan un lavado broncoalveolar donde fue negativo para infección, salió un cultivo de Pseudomonas florense, en ese momento fue valorado por infectopediatría, quien consideró que era colonización, y ante la gravedad y la persistencia de los síntomas respiratorios se decide complementar los estudios con una biopsia pulmonar. En la biopsia se encontró que había una bronquiolitis celular, una pleuritis crónica y trombos vasculares subagudos, por lo que se considera un cuadro de
neumonitis lúpica y se inicia manejo con bolos de metilprednisolona. Vemos que a este punto, estos hallazgos de esta biopsia pulmonar se consideran hallazgos inespecíficos, pero ante la sospecha diagnóstica de neumonitis lúpica se decide inicio de manejo con ciclofosfamida 7 dosis, se aumenta la dosis de prednisolona y por los hallazgos de los trombos subagudos, además se inició manejo con ASA. Se hizo estudios del perfil de síndrome antifosfolípido en esa ocasión en este paciente para descartar que estuviera asociado y el perfil fue negativo. Acá en este punto quería traerles este cuadro donde refiero que encontramos en una biopsia con neumonitis lúpica y vemos que podemos encontrar daño en la pared alveolar, necrosis, infiltrado de las células inflamatorias, edema, hemorragia y membranas hialinas y también podemos encontrar fibrosis intersticial, vasculitis, neumonitis intersticial, alveolitis o pleuritis y vemos que nuestro paciente solo tenía la evidencia de pleuritis. Vemos que con la terapia indicada previamente, se presentó un control de la actividad de la enfermedad más o menos durante 7 meses y en agosto del 2016 el paciente reinicia con los síntomas respiratorios y además presentó también síntomas gastrointestinales. En ese momento al ingreso se descartó que presentara un cuadro infeccioso y se considera que el paciente se encontraba en actividad de la enfermedad, por lo que se continúa manejo con metilprednisolona y se aumenta la dosis de prednisolona a 0.8 miligramos por kilo. Posteriormente, el paciente inicia dolor a nivel cervical y a nivel de la región dorsal, por lo cual también estaba en seguimiento por endocrinología pediátrica, donde se hicieron estudios de densitometría ósea y se evidenció, donde se evidenció también osteoporosis y se toma una rayos X de columna donde se evidencia compromiso a nivel de T7 y T8. Asociado a estos hallazgos, encontrando que el paciente tenía una osteoporosis y además de la osteoporosis una fractura vertebral, se consideró que era efectos secundarios del glucocorticoide. Entonces, en este momento tenemos un paciente que recibió inicialmente manejo con inmunosupresor con metrotexate, que por los cuadros infecciosos repetidos y la poca mejoría de su parte de su compromiso articular, se decidió suspender y por el compromiso pulmonar se continuó el manejo con inmunosupresión con ciclofosfamida. En general, pues, presentó persistencia a la actividad sistémica, mejoría de los síntomas respiratorios y ante el contexto que tenemos un paciente que tenía eventos adversos de esteroides, se decidió inicio de rituximab. La primera dosis fue dada en septiembre del 2016 y la segunda dosis fue en octubre del 2016 y esta última dosis se acompañó con ciclofosfamida. Este manejo entonces se le dio por la pobre respuesta pulmonar y serológica del paciente. Con este tratamiento el paciente presenta mejoría clínica y serológica y permite el descenso del glucocorticoide en esta ocasión. Posteriormente, en noviembre del 2016, vemos que en un paciente que presentó síntomas articulares persistentes con historia de pobre respuesta al metrotexate, se decide inicio de ciclosporina y el paciente persistió presentó inicialmente una mejoría corta inicial y entre enero y julio del 2017 presentó periodos intercurrentes de síntomas articulares, infecciones respiratorias virales y mejoría parcial de la actividad de la enfermedad. En
Posteriormente, en agosto del 2017, el paciente inicia con manifestaciones neurológicas, con consulta en el manejo ambulatorio con reumatología pediátrica, donde es derivado a las urgencias. Inicialmente, por tratarse de un paciente inmunosuprimido, se considera manejo antibiótico de amplio espectro, pero se hicieron estudios donde se descartó la infección del sistema nervioso central. Se decide toma de resonancia magnética, donde evidenciamos infarto de evolución subaguda con probable origen venoso y una estructura dilatada a nivel del súrculo del cíngulo y una pansinusitis. Ante este hallazgo de compromiso neurológico, vemos que se decide considerar un nuevo ciclo de rituximab, lo cual es colocada la primera dosis de este nuevo ciclo en julio del 2017 y la segunda dosis en agosto del 2017. En agosto del 2017 hasta enero del 2018, el paciente presenta mejoría de la actividad sistémica, persiste el compromiso articular severo, por lo que se decide un nuevo ciclo de metilprednisolona, se suspende la ciclosporina y se inicia leflunomide. Recordemos que en este momento el paciente tenía dos resultados de factor reumatoideo positivo leve y el paciente es llevado a junta médica donde se decide el inicio del manejo con Abatacept. En este momento, con el uso de Abatacept, el paciente permite mejoría de la movilidad, se inicia descenso del corticoide y se levanta de la silla de ruedas porque el paciente estaba postrado en cama y se volvió a levantar y presentó mejoría de la movilidad. Vemos que el paciente en general pues tuvo una mejoría del compromiso articular, pero se evidencia en marzo del 2018 que ingresa con síntomas respiratorios. En esta ocasión se requirió manejo en UCI por una sepsis con neumococo y la cual se aisló también es el neumococo en los hemocultivos y además del neumococo tenía una sobreposición de un rinovirus, el cual el paciente en esa ocasión fue ingresado por su cuadro infeccioso a la institución. En febrero del 2019 el paciente inicia con unas manchas con unas lesiones maculares y presenta vitiligo. Un momento que voy. Y en ese contexto es diagnosticado un vitiligo en febrero del 2017. Vemos que posteriormente el paciente reingresa y vuelve a presentar otro episodio de síntomas respiratorios que también se consideró como un cuadro infeccioso, requirió manejo intrahospitalario, pero toman paraclínicos evidenciando un uroanálisis con una proteinuria y una hematuria, por lo que consideran compromiso renal y reactivación de la actividad de la enfermedad. En este contexto vemos que el paciente presentó síndrome nefrótico, hipertensión y trombocitopenia. Vemos que se inició manejo con 2 dosis de metilprednisolona y se inicia manejo ante el compromiso renal con micofenolato mofetil. Y en este momento el paciente continuó tratamiento con Abatacept, con esteroide intravenoso periódico para no aumentar los niveles de la dosis del glucocorticoide oral y así evitar más los eventos adversos a este tratamiento, y además se adicionó el manejo con enalapril y amlodipino.
Se realiza una biopsia que inicialmente la toman el 30 de julio por la trombocitopenia que presentaba el paciente, encontrándose una nefritis clase 4 y un índice de actividad 3/24 y de cronicidad de 0/12. En noviembre del 2019, el paciente presenta persistencia de la actividad renal. Además presentó cuadros infecciosos que en esta ocasión se consideraron de origen viral y además presentó un evento de candidiasis oral, lo que requirió una dosis máxima de micofenolato, que se aumentara a dosis máxima el micofenolato mofetil. En esta ocasión no se evidenció respuesta al tratamiento. Se decide continuar los bolos de metilprednisolona intravenosos periódicos y el paciente tenía un manejo multidisciplinario y ante las múltiples funciones se consideró por parte de cuidado paliativo de inicio de catéter implantable. Durante este transcurso de tiempo el paciente presenta un episodio de infección por SARS-CoV-2 que en general el curso fue leve, presentó fiebre baja y diarrea de corta duración. Da negreso, el paciente en ese momento dura 7 días hospitalizado, da negreso, pero posteriormente es reingresado más o menos a la semana. En ese momento, el paciente reinicia los síntomas gastrointestinales dados por cuadros de diarrea persistente y una deshidratación severa. Se considera un síndrome entérico postviral y se evidencia además compromiso renal importante y el paciente tiene en ese momento pues activación del síndrome nefrótico de un episodio de anasarca. Se inicia manejo se continúa manejo con glucocorticoides, se da en ese momento una dosis adicional de ciclofosfamida y se reinicia el micofenolato mofetil. Se decide además adición de tacrolimus en este paciente a los 20 días de estar hospitalizado. En esta última hospitalización, el paciente presenta hemorragia pulmonar. Además de la hemorragia pulmonar, presentó trombocitopenia severa, anemia y finalmente tiene una complicación pulmonar evidenciando una hemorragia pulmonar donde se da manejo con plasmaferesis inicialmente. Presenta además un shock hipovolémico refractario al uso de cristaloides y también los inotrópicos. El paciente en su momento llegó a requerir vasopresina sin mejoría del cuadro. Y aquí les muestro la placa que tenía el paciente en este momento. A las 6 horas de evidenciar el paciente este deterioro radiológico y de requerir la intubación orotraqueal y presentar el estado del shock, el paciente comienza a tener, pues, se considera que tiene un shock refractario y fue politransfundido sin mejoría y se evidencia sangrado masivo del tubo orotraqueal, por lo que el paciente fallece el 23 de julio del año 2020. En ese contexto tenemos un paciente preescolar masculino con compromiso articular hematológico y compromiso pulmonar inicial en el año 2015, que posteriormente presenta un compromiso renal dado por una nefritis lúpica tipo 4 en el año 2019 con múltiples comorbilidades, entre esas osteoporosis, trombosis venosa cerebral, talla baja y vitiligo, con múltiples infecciones asociadas, tanto bacterianas y la principal que requirió manejo en UCI, que fue una neumonía por neumococo y rinovirus. Además de eso, pansinusitis, candidiasis oral e infecciones virales a repetición y una infección por SARS-CoV-2. Las causas de muerte en este paciente, pues se consideró una enteritis postviral, un síndrome nefrótico severo y una hemorragia pulmonar y un shock refractario. En este paciente sospechamos un diagnóstico de lupus genético por la edad temprana de presentación, por las manifestaciones atípicas que tenía el paciente, por la refractariedad del tratamiento
y las infecciones recurrentes, tanto bacterianas, virales y micóticas, por lo cual se consideró en su momento realizar el estudio genético y el acompañamiento por genética. En esta ocasión, la doctora Andrea López nos va a hablar sobre los hallazgos genéticos que encontró en ese paciente. Sí, le cedo la palabra, doctora. Gracias, doctora Liana. Buenas noches a todos. Entonces, este paciente llega a la consulta y en la anamnesis vemos en el árbol genealógico que su mamá también tenía un diagnóstico de un lupus eritematoso y digamos que dentro de los otros diagnósticos que vemos en la familia, pues es un ovario poliquístico en una tía materna, en su abuelo paterno una enfermedad de Alzheimer y en su tía paterna un hipotiroidismo. Entonces tenemos un antecedente de un familiar en primer grado que también tenía lupus, que es su mamá. Siguiente, doctora Eliana. Cuando vamos a hacer el estudio genético para lupus eritematoso y el diagnóstico con el que viene remitido, se decide hacer un exoma trío, donde vamos a evaluar la información genética que tiene el niño comparada con la de sus padres. Este estudio es el estudio más completo para evaluar los genes que codifican o están asociados a toda la vida o genes asociados a lupus eritematoso, y si eventualmente lo que se hace es comparar esta información de los padres con la del paciente. Entonces, el primer cuadro que tenemos es la información de los padres, donde vemos que el primer segmento es de la mamá y el segundo pues se compara con el del papá. Entonces, en este niño lo que encontramos fue que en el gen IRF5, el NM es simplemente la posición o la nomenclatura que encontramos en general, este gen que se encuentra en el cromosoma 7, en esa posición genómica donde encontramos el número 1, 2, 8, 9, 4, 8, 6, hubo un cambio de una guanina por una adenina que hizo que cambiara una arginina por una glutamina. Ese cambio se encontró solo en un alelo, por lo tanto dice que es heterocigoto, donde su mamá además tiene ese mismo cambio, su padre no, y es una variante de significado clínico incierto. Dentro de la clasificación que encontramos en genética del 2015 y del 2017 por la Asociación de Genética y de Patología, las variantes se clasifican en 5 grupos. Las variantes patogénicas, probablemente patogénicas, las variantes de significado clínico incierto, las variantes benignas y probablemente benignas. Las variantes benignas y probablemente benignas no se reportan en los laboratorios porque no tienen una incidencia directamente sobre el fenotipo. Las variantes patogénicas y probablemente patogénicas, uno está seguro por las reglas o las nomenclatura que debe estar, es que sí está asociado al fenotipo. Pero tenemos estas variantes de significado clínico incierto, donde no hay un soporte suficiente para decir que realmente son las causantes del fenotipo del paciente. ¿Esto cómo se determina? Si son variantes altamente conservadas, entonces si uno ve que es una región altamente conservada en las especies, uno dice, bueno, si hay un cambio sobre eso, pues podría ser la causante, o realmente si uno tiene un daño sobre una región altamente conservada durante todas las especies, pues quizás hay una alteración, pues me produce un daño. Que la frecuencia poblacional sea muy baja, si es una frecuencia, un cambio que es muy bajo en la población, no sospecharía también que puede ser patogénica. Si lo tiene toda la población, pues uno dice, si lo tiene toda la población, quizá no. Lo otro que se observa para uno clasificar este tipo de variantes es que hayan estudios o publicaciones ya previamente reportadas donde se encuentren casos donde esa variante se ha asociado al fenotipo. Ahí vamos 3. La cuarta es que por estudios in silico, donde uno mira cuál es el tipo de mutación, si es una mutación nonsense, minsense o una proteína truncada, uno también podría establecer cuál es el fenotipo, la posibilidad de la estructura proteica. Y el gold estándar es que hayan estudios funcionales, entonces que uno tenga un ratón knockout
o estudios en zebrafish donde se le hace la inhibición de ese gen y ya uno ve el fenotipo y si está asociado, pues ese ya sería el gol estándar. Entonces, revisando esas clasificaciones, uno puede darle la variante, el significado que es. Acá damos una variante de significado en clínico incierto y a pesar de que tengamos un cuadro súper claro de lupus en el niño y en la mamá, pues no podríamos decir realmente si este gen o este cambio es el que está generando el fenotipo. ¿Qué se ha encontrado o lo que se concluye en este examen es que esa variante en ese gen IRF5 que se identificó también en su mamá está asociada, relacionada a una susceptibilidad de desarrollar lupus eritematoso sistémico tipo 10. Pero por esta clasificación, doctora, pues, siguiente, por favor. Pero por esta clasificación, pues uno no podría estar 100% seguro. Lo que se hace además en este estudio de exoma es mirar CNVs. CNVs son variantes en número de copia, entonces no solo estamos mirando cada nucleótido, sino estamos mirando en esos genes asociados si hubo pérdidas o ganancias de información que también pudieran estar asociadas al diagnóstico y el estudio adicional de esas CNVs no fue normal, el cribado fue negativo. Siguiente, por favor. Entonces acá para que vean cómo se hizo los predictores bioinformáticos, pues sabemos que este gen está en el cromosoma 17, esa es la posición exacta, 7, perdón, y que fue una variante de significado clínico incierto porque por estos predictores tenemos que 7 la clasifican como patogénica y 4 como benigna. Y aunque tengamos más hacia patogénica y querramos justificar esta variante que encontramos asociada al cuadro clínico del paciente no tiene un suficiente soporte para que estemos absolutamente seguros de que sí fue la causante de la enfermedad. Siguiente. Cuando miramos los modelos en tejidos, vemos que este gen se expresa principalmente en células y en linfocitos y en vaso, que son las dos columnas al comienzo. Entonces uno también puede mirar cuál es la expresión o dónde se está, cuando hay algún tipo de alteración, dónde se va a ver expresado principalmente. Siguiente, por favor. Y revisando la literatura, cuando uno se mete a las bases para estar rectificando, porque estas variantes de significado incierto deben tener un seguimiento. Entonces, cada año uno debería meterse a las bases de datos y volver a revisar. Para este caso, en esta revisión, la variante sigue siendo clasificada como variante de significado clínico incierto y está asociada principalmente a los cambios que se han encontrado patogénicos, artritis reumatoide, alteraciones sistémicas, escleroderma, colitis ulcerativa. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta ahí va la parte de genética. Gracias. Gracias, Lu. Bueno, a partir de ahora les voy a hacer una revisión del caso clínico. Vemos que cuando vamos a sospechar un paciente que tenga unas características del eje genético, recordemos que entonces el lupus eritematoso sistémico, que sea monogénico o genético, es cuando hay el defecto genético en un solo gen. ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes? ¿Y qué debemos sospechar en estos pacientes para definir este diagnóstico? Entonces, que tenga una enfermedad de temprana aparición, que tenga antecedentes de herencia mendeliana u otra familiar fuerte, que tenga historia de familiar de consanguinidad y manifestaciones orgánicas inusualmente graves. En algunos artículos refieren que sean características clínicas que no se encuentren dentro de los criterios de clasificación o que haya antecedentes de historia o infección recurrente o que se documente una inmunodeficiencia. Además, estos pacientes pueden presentar un curso agresivo, rápido deterioro o también acumulación de daño de órgano y muy mala respuesta al tratamiento. Epidemiológicamente se consideran que más o menos el 15% de los pacientes con lupus se considera que es de origen heredable y el 1% de estos pacientes van a tener deficiencia de complemento
En aquellos pacientes que tengan déficit del complemento de C1Q, el 93% pueden ir a desarrollar posteriormente lupus juvenil, y aquellos que tengan C1S y C1R van a tener un 60% de riesgo de presentar esta enfermedad también. Dependiendo cuál es el tipo de deficiencia, también vamos a encontrar asociaciones con algunos síntomas. Se han descrito con el C1Q que puede haber el 90% de pacientes con erupciones cutáneas y un tercio de los pacientes con evidencia de glomerulonefritis. Además, vemos que los pacientes que cursen con deficiencias de C2 pueden tener un 75% de la probabilidad de presentar lupus. En relación con la epidemiología, también encontré la asociación de algunas endonucleasas de que han sido documentadas y ha encontrado estudios donde varía más o menos del 0.5 al 2.7% en relación con la presentación de esta enfermedad. Y se han descrito hasta la fecha hasta 100 losis diferentes asociadas a lupus eritematoso sistémico. Tenemos que saber que no solo el déficit de complemento es la que nos va a causar la enfermedad, sino también trastornos en el aclaramiento de la ADN por mutaciones en las diferentes ADNasas y otras funciones afectadas, entre esas la apoptosis y aquellos sensores de interferón, que también tiene que ver mucho con la patogenia de la enfermedad. En este cuadro se los quise atraer porque son las tres vías que más se refieren sobre cómo se desencadena este lupus monogénico, y vemos que la del centro, que es la que más se ha descrito, que es la deficiencia de complemento. Entonces vemos que principalmente van a estar afectados los componentes tempranos de la vía clásica, que estos van a ayudar a la eliminación de células apoptóticas y disminución del número de autoantígenos. Cuando no hay esta deficiencia, pues va a haber un adecuado procesamiento y una eliminación de esos inmunocomplejos de forma adecuada, pero cuando esto está dañado o hay mutaciones o hay disminución de los mismos, estos depósitos van a estar libres a nivel circulatorio y es cuando se van a ir a, van a ir a causar daños a nivel de los vasos o de los diferentes órganos. Y se van a producir depósitos y se va a desencadenar la respuesta inflamatoria y la autoinmunidad. Además de eso, vemos las mutaciones del TRES1, que es una endonucleasa, donde van a acumularse este DNA a nivel citoplasmático. Lo que va a desencadenar es que haya la liberación del interferón y aumente la respuesta inflamatoria y se produzca la poliautoinmunidad. Y también vemos que hay deficiencia del FAS ligando o del FAS que estos son miembros de la familia del factor de necrosis tumoral, que son encargados de activar las caspasas para que se produzca la apoptosis y se desencadene una hemostasia inmunitaria. Entonces, cuando esto está alterado, no hay eliminación adecuada de estos linfocitos T autorreactivos y son activados son activados, pero no van a tener una adecuada coestimulación y no se va a generar la apoptosis de estas células dañadas. Existen, dependiendo el compromiso y la mutación en la vía de señalización, se han definido algunos fenotipos y genotipos del eje monogénico. En relación con la deficiencia del complemento, por lo general van a cursar con un patrón de herencia autosómica recesiva. Como característica, se va a desarrollar a la edad temprana, van a tener manifestaciones graves e infecciones recurrentes con alto riesgo de mortalidad, y vemos que no va a haber diferencias entre la presentación entre mujeres y hombres, y se han descrito que las mutaciones del complemento que van a cursar con más polimorfismo son las mutaciones de C4. En ese cuadro que traigo acá, no se los voy a referir todos, pero quiero que evidencien el locus que está afectado relacionado con el tipo de complemento que está afectado y las manifestaciones. Y recordemos que el C1Q, que es uno de los más frecuentes, van a tener nefritis, compromiso del sistema nervioso central y fotosensibilidad,
Y las deficiencias de C2 van a tener más fotosensibilidad y compromiso articular y no van a tener tantos síntomas renales, neurológicos o pleuritis, pero estos pueden estar de forma leve. Y vemos que ya cuando son la afectación de los componentes del complemento que incluyen el complejo de ataque de membrana, van a presentar el compromiso multiorgánico. Como características de esta deficiencia del complemento, también vemos que se relacionan con infecciones bacterianas, principalmente por encapsulados. Vemos que también podemos encontrar deficiencias en la reparación o eliminación del ADN dañado, principalmente están descritas alteraciones en la DNasa 1L3, donde hay unas deleciones Frenchy homocigotas o unas autosómicas recesivas de penetrancia total, y como característica es edad de inicio temprano, alta actividad de enfermedad, compromiso renal, hipocomplementemia, anti-DNA positivo. Vemos que el compromiso de la DNasa2 principalmente se da por pérdidas bialélicas. Vamos a encontrar pacientes con enfermedad familiar similar al LED, anemia profunda, compromiso también a nivel podemos alteraciones hepáticas y esplenomegalia. También se ha relacionado con glomerulonefritis y el anti-DNA positivo. Y el anti-DNasa3, que es el mismo TRES, que por lo general son mutaciones autosómicas dominantes, bialélicas y heterocigotas, vamos a tener fenotipos similares a LES, lupus Chilblain, síndrome de Aicardi Gutiérrez, LES no mendeliana, compromiso neurológico y también el lupus monogénico que se puede escribir. Anormalidades de la detención de ADN, en eso tienen que ver principalmente los genes estimuladores de interferón, donde vamos a encontrar que estos pacientes pueden también presentar principalmente vasculitis, fiebre, enfermedad pulmonar intersticial o lesiones de Chilblain. En relación con las vías de señalización de la apoptosis, no solo pueden producir lupus, sino síndrome linfoproliferativo autoinmune. Pueden presentar pacientes con nefritis, hepatitis, compromiso articular y neurológico. Y en relación con las proteínas que codifican la proteína sinasa C delta, vemos que estos pacientes pueden tener también características de lupus, van a tener compromiso a nivel renal, hipocomplementemia y esa diferencia puede causar elevación de las gamma globulinas y se caracteriza por inicio temprano, menos de los 3 años de edad, el compromiso cutáneo, citopenias autoinmunes y hepatoesplenomegalia. Y en relación con las mutaciones de ganancia de STAR, que es un factor de transcripción que nos ayuda a la producción de diferentes citoquinas y principalmente del interferón, también no solo vamos a tener el riesgo de lupus, sino que podemos presentar, el paciente puede presentar inmunodeficiencias, compromiso principalmente a nivel respiratorio y cutáneo. Estos pacientes, además del inicio temprano de su enfermedad, pueden tener ANAS y anti-DNA positivos, compromiso hematológico, serositis. Como ya la doctora Andrea nos dijo, el diagnóstico lo vamos a hacer en un paciente que tenga las características clínicas que les definí al inicio de la revisión, y se debe hacer para confirmar el diagnóstico de lupus monogénico una secuenciación de ADN que se puede hacer tanto por genoma completo o por la secuenciación de tomo, que es lo que más se realiza. Este artículo que traje es un artículo de Israel, fue publicado en el 2019, donde se hizo con previa autorización de realizar las pruebas en humanos y en pacientes que cumplieran los criterios de lupus. Entonces se tomaron todos los casos de lupus nuevos, que en general fueron 5, pero evaluaron quiénes tenían características de riesgo para presentar este lupus monogénico. Entonces,
Consideraron ingresar al estudio pacientes con compromiso severo, que tuvieran presentaciones atípicas de la enfermedad, que tuvieran antecedentes de padres consanguíneos o alguna comorbilidad que nos sugiera esta enfermedad. Entonces, de los 6 pacientes estudiados, 4 presentaron compromiso y diagnóstico de lupus monogénico. De esos 4 pacientes, 2 tenían antecedentes familiares de consanguinidad. Por lo general, solo un niño de estos niños que presentaron el diagnóstico era mayor de 10 años. Y 2 de los niños eran menores de 5 años. Entre esos se incluían un lactante de 18 meses de edad. La presentación en general, además de las manifestaciones severas, 3 de los niños tenían compromiso cutáneo y uno de ellos presentaba úlceras a nivel oral. Todos los niños cumplían con criterios ACR y entre las manifestaciones severas que encontramos en los diferentes casos fue un niño con síndrome de activación macrofágica, dos pacientes con compromiso gastrointestinal que principalmente fue dado por hemorragia de vías digestivas y necrosis intestinal, además compromiso del sistema nervioso central, sepsis, un paciente con hemorragia pulmonar y otro con dilatación aórtica. En relación con el perfil inmunológico de estos pacientes, todos los pacientes presentaron ANAS positivos, anti-DNA y anti-SM hipocomplementemia, y uno de ellos presentó también anticuerpos antifosfolípidos positivos. El tratamiento de estos pacientes fue con ciclofosfamida, inmunoglobulinas, micofenolato, y el que presentó el síndrome de antifosfolípidos asociado se le dio también manejo con ASA. Estas fueron las mutaciones que encontraron y ellos concluyen que pues, hay un alto índice de delay genético en pacientes con presentación severa y de inicio en la niñez y con antecedentes de consanguinidad familiar. En este cuadro quiero mostrarles pues, la estructura del gen que encontramos en nuestro paciente. Entonces es el gen IRF5 que va a ser va a producir el factor regulador de interferón 5, que principalmente su actividad va a estar controlando la replicación viral y estimulando las células natural killer. Vemos que en esta estructura a la izquierda vemos unas zonas de intrones que son las regiones que van desde la 1D a la 1C y unas regiones exónicas que son las codificantes que van de la 2 a la 9. Y dependiendo de la región, ahí se van ubicando las diferentes mutaciones y los diferentes polimorfismos. Cuando hay estos polimorfismos, en algunas ocasiones se han visto que se encuentran haplotipos de riesgo, pero también podemos encontrar haplotipos protectores que nos dan susceptibilidad o no a la enfermedad. Acá solo les voy a recordar que la función principal del IRF5, entonces vemos que la respuesta tiene una respuesta antiviral y sobre todo cuando hay ADN o RNA propio a nivel intracelular, pues van a ir a activarse por medio del TLR y vemos que este TLR va a ir a activar una cascada de transcripción de señales donde se va a ir a activar el gen IRF5 que va a ir al núcleo y va a liberar diferentes citoquinas proinflamatorias. Entre esas van a liberar la interleuquina 6, la interleuquina 12 y el interferón alfa y se va a ir a aumentar la producción de interferón. No solo tiene que ver en relación con la respuesta al virus, sino se habla que va a estimular el monocito para que se madure y produzca el fenotipo M1, que es el monocito, el macrófago inflamatorio, y este va a liberar unas citoquinas que van a ir a activar los linfocitos TH1, que van a liberar interferón, y también los TH17 que van a liberar interleuquina 17 y a su vez van a ir a desencadenar la patogenia del lupus.
También tiene una función a nivel del linfocito B que va a estimular los linfocitos T cooperadores y va a hacer que este linfocito B se active y produzca autoanticuerpos, que produzca los anticuerpos, perdón. Se hizo una búsqueda de esta base de datos, la base de datos de OMIN, donde ahí están ubicados y relacionados los genes que están descritos con las diferentes patologías. En este caso se encontró lo que ya, la localización, el fenotipo, lo que la doctora Andrea nos habló. Quería contarle más o menos, ellos para llegar a esta conclusión y esta evidencia, hicieron estudios en pacientes suecos, finlandeses y irlandeses con lupus. Además de estos pacientes, tomaron miembros de la familia que no estuvieran afectados y individuos controles para buscar la asociación con lupus y evidenciaron que estos polimorfismos de un solo nucleótido sí se relacionaban con asociación de lupus eritematoso sistémico. Se han hecho estudios de este gen a nivel de la población, principalmente individuos mexicanos, y los han comparado con europeos y se evidencia que los pacientes mexicanos pueden tener una enfermedad más grave, una edad de inicio más temprano que los europeos, que el compromiso de la actividad de la enfermedad va a ser mayor, va a tener más compromiso renal y más daño orgánico en estos pacientes. Y vemos también que esta población, pues se han identificado 3 SNPs diferentes para relacionarlos con este gen. La asociación más frecuente fue para el alelo codificante RS2070197, entonces se considera un haplotipo de riesgo en la población mexicana. Vemos que las variantes de estos dos alelos se evidencian, pues las que más encontramos son esta variante que estoy señalando acá, que está en el lado izquierdo, que lo que va a crear es un sitio donante que va a permitir el corte y el empalme correcto del intrón 1B acá a la región 2. Y la otra variante es del lado derecho, donde evidenciamos pues que se va a producir un ARN más corto y estable, y lo que va a hacer estos diferentes polimorfismos que va a aumentarse la transcripción, se va a mejorar, va a haber más estabilidad de este ARN mensajero y se van a aumentar las proteínas en relaciones con el IRF5. No solo se han descrito estas mutaciones, estas son como las más frecuentes, también se describen unas inserciones de 30 nucleótidos acá en la región C y además unas inserciones abajo de 5 pares de base, que son estos que refieren a la derecha, y una inserción de los 5 pares de base aguas arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que depende, también se ha visto relación de los diferentes haplotipos en relación con determinadas enfermedades. Entonces se han observado las variantes de riesgo, las variantes de protección y las variantes neutras, y también podemos encontrar combinaciones de las variantes de riesgo y de no riesgo. Vemos que en relación con la inserción de estos nucleótidos se han visto enfermedades relacionadas, entre ellas el síndrome de Sjögren primario, la esclerosis múltiple, la enfermedad inflamatoria sistémica, y los otros polimorfismos se han visto relacionados no solo con lupus, sino cirrosis biliar primaria, artritis reumatoidea y esclerosis sistémica. En este artículo fue un artículo multicéntrico donde se quería evaluar la asociación de los haplotipos de riesgo y la actividad del interferón y de la enfermedad. Tomaron 199 pacientes con LED que tuvieran ascendencia europea e hispana y hicieron la genotipificación de los diferentes SNPs de IRF5, y ellos encontraron que que hicieron una clasificación según los reportes de literatura de cuáles eran las variantes de riesgo, neutrales y protectoras. En relación con lo que encontraron en los pacientes, era similar a lo publicado, y ellos consideraron que
las variantes de riesgo que los pacientes que tuvieran o dos variantes de riesgo o una variante de riesgo neutro iban a tener mayor actividad de interferón, como lo vemos acá en la derecha de la gráfica. Entonces acá tenemos pacientes con niveles más elevados, con los dos variantes de riesgo y una variante de riesgo, una variante neutra. Esto fue estadísticamente significativo al compararlo con los pacientes que cursaban con alelos de protección. También encontraron que estos pacientes se relacionaban con niveles elevados de anti-RBP o anti-DNA de doble cadena y tenían una asociación con estas variantes de riesgo o neutrales. El genotipo de este SNI se asoció de manera dependiente con los niveles altos de interferón y ellos consideraron que en este estudio que había evidencia de relevancia biológica para el haplotipo de riesgo en los pacientes con LES. En este también hice la búsqueda de estudios donde hicieran en específico el análisis del gen IRF, pero encontré este donde lo asociaron en pacientes, lo querían buscar en conjunto con el gen de STAT4 y el CDKN1A, que es un inhibidor sinasa dependiente de ciclina. Hicieron el estudio de estas variantes en pacientes que tuvieran previamente la nefritis lúpica. Este artículo fue realizado en Vietnam, publicado en el 2020, y vemos que ellos hicieron técnica de PCR para buscar la genotipificación del gen STAC y el CDKN1A, y hicieron secuenciación de Sanger para las variantes del IRF5. Obtuvieron 152 pacientes con un grupo control de pacientes sanos, que fueron una población de 76 pacientes sanos, y ellos evidenciaron que en los pacientes que tenían el alelo que se estudió para STAT4 sí tenían alto riesgo de nefritis lúpica con un OR de 2 y una P que nos indica que fue estadísticamente significativo. Estos pacientes a su vez encontraron que tenían alto riesgo de hematuria más niveles elevados de anti-DNA comparados con los pacientes control. En relación con los inhibidores de sinasa dependiente de ciclina no se evidenció asociación, pero en este grupo de pacientes no observaron variaciones para el gen IRF5 en ninguno de los dos grupos. En relación con el tratamiento, ¿qué medicamentos se usaron en nuestro paciente? Entonces, que tuvieran que ver con la patogenia de la enfermedad. Entonces se usó la hidroxicloroquina, que principalmente va a disminuir los niveles de interferón. Principalmente se da porque no va a permitir la unión y la activación de los TLR7 y 9 a los ácidos nucleicos, y van a inhibir el sensor de ADN de GMP cíclico sintasa. En el estudio de la patogenia del tratamiento cuando de enfermedades inflamatorias relacionadas con interferón, se han definido los JAK inhibidores. Aún no están o están aprobados para adultos con artritis reumatoidea, con artritis psoriática y colitis ulcerativa, y aún no se ha aprobado el uso en niños, pero sí se han hecho reportes de casos donde refieren que son útiles para el tratamiento en pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por interferón. Principalmente su uso se da porque inhiben la señalización del interferón tipo 1 y 2 y también la interleuquina 6, y disminuyen algunas señales, disminuyen la señalización de algunas citocinas inflamatorias. Estas son las moléculas que han sido utilizadas en este estudio en Estocolmo, en este Instituto de Salud Materno-Infantil de Burlo Garofolo.
Hicieron un estudio de casos de pacientes que tuvieran sospecha de enfermedades inflamatorias asociadas en el interferón. Entre esos incluyeron pacientes con AIJ, pero traje a colación los 2 pacientes con lupus que fueron tratados en este estudio. Entonces, el primero, un lupus monogénico con déficit de DNASA2. Este paciente cursó de forma temprana una cirrosis, una pancitopenia. Inicialmente se consideró que, que era secundario a infección por TORS, porque esto fue en la etapa de lactante mero, fue de presentación muy temprana. Este paciente posteriormente, después de estos síntomas de cirrosis y compromiso hematológico, evidenció un compromiso articular importante que llegó a presentar deformidad, lo llevó a presentar deformidad en manos, baja talla y limitación para la marcha. A este paciente le iniciaron los JAK inhibidores asociados con hidroxicloroquina, y al usarlos presentó mejoría de la artritis, permitió el ahorro del esteroide, mejoría de la hormona de crecimiento, regularización de los reactantes de fase aguda, y vemos que como único evento adverso que presentó fue que empeoró la linfopenia. Y esta es otra paciente también con diagnóstico de lupus. Era una paciente pues de 9 años de edad. Esta paciente tenía más síntomas constitucionales, una cefalea persistente, eritema malar, compromiso articular y úlcera oral. En esta ocasión sí le midieron los niveles de interferón, los cuales estaban elevados, y le dieron el manejo con los JAK inhibidores más glucocorticoides. Y la paciente presentó mejoría del estado de ánimo, se controló más la cefalea porque fue un curso prolongado de este síntoma y no mejoraba con nada, y normalización de los reactantes de fase aguda. Eso era lo que les traía como conclusión del caso. Entonces, quería definir que el lupus genético se debe sospechar en pacientes con edad temprana de presentación, con refractariedad al tratamiento y curso rápido de la enfermedad y manifestaciones atípicas en el momento de que se presente la enfermedad. Recordar que no solo el déficit de complemento se ve relacionado con el LES monogénico. Se deben descartar todas las vías de señalización que tengan que ver con las diferentes citoquinas que hacen parte de la patogenia de la enfermedad, y recordar que dependiendo la vía van a haber diversos fenotipos de la enfermedad. El diagnóstico en un paciente que lo sospechemos, pues debe confirmarse con la secuenciación de ADN, y en relación con el tratamiento aún faltan ensayos clínicos que nos ayudan a definir cuál es el medicamento efectivo para tratar estos pacientes con lupus monogénico. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias. Muy bueno el caso y sobre todo muy enriquecedora la revisión de tema. Creo que muy útil para todos. Bueno, les vamos a pedir el favor a los asistentes que quieran preguntar o hacer comentarios al respecto del caso, que por favor levanten la mano y les vamos dando la palabra para que abran sus micrófonos y hagan sus intervenciones en vivo y en directo. Hoy desafortunadamente no tenemos chat para hacer los comentarios, entonces lo vamos a hacer así con el micrófono. ¿Alguna intervención adicional o...? Doctora Eliana, muchas gracias por la presentación. Soy Ruderazo. Simplemente de pronto, digamos, en algunos de los lupus monogénicos, la piel puede ser dar como una clave. ¿Qué considera usted que el tipo de lesiones podrían de pronto hacer pensar en la posibilidad de un lupus monogénico?
Bueno, de alguno de ellos. Este paciente, a pesar de tener un espectro clínico tan diverso, este niño no tuvo lesiones en piel, ¿cierto que no? Dentro de su no, descripción, no, asociadas al lupus, no, solo el asociados vitiligo. a lupus, no, no es cierto. Ajá. Bueno, No, qué pena, los interrumpo. No, este hijo nunca hizo eritema malar. Eh, en algún momento de su evolución hizo unas lesiones papulares, sobre todo en tronco pruriginosas, y el vitiligo, pero pues de las otras lesiones descritas en lupus monogénico no hizo nada de eso. Ya, perfecto. bueno, de la revisión que hice en los diferentes artículos, lo que demuestra es que refería mucho eritema malar y además de eso, lupus discoide o lesiones en lupus Chilblain también consideraban que se relacionaba mucho con el lupus monogénico. Ajá, exacto. Sí, yo creo que ahí de pronto enfatizar lo del chilblain, ¿no es cierto? Porque el chilblain, sobre todo en TREX 1, se relaciona mucho y es una, digamos, de pronto una pista importante. Si uno tiene un niño pues con este tipo de lesiones y como usted muy bien lo enfatizó, pues a edad temprana es una de las lesiones como sugestivas que podrían hacer pensar en un lupus monogénico. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si alguien más tiene un comentario o una pregunta para las doctoras, adelante, por favor. Camilo, por favor. Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quería preguntarte si con las nuevas estrategias terapéuticas y con el advenimiento pues, de terapias de bloqueo de interferón, ¿tendríamos alguna posibilidad en algunos lupus monogénicos con estas nuevas estrategias terapéuticas? Bueno, se han descrito estudios donde se evidencia que los JAK inhibidores son mejores que usar inhibidores de interferón solo. Entonces, yo creo que está por estudiar el uso de estos medicamentos, pero sí refieren, no recuerdo ahorita el nombre ¿aló? Bueno, ¿me escucha? Que oigo ruido. En las revisiones que realicé, sí se evidencia que es mejor el uso de JAK inhibidores que el uso de por sí los inhibidores de interferón solos, que se han visto más resultados, pero ellos hacían la aclaración, pero que se requerían más estudios para confirmar. Vale, doctor Ricardo Yepes. Adelante, por favor. Sí, muy bueno, muchas gracias. Muy interesante el caso, Eliana. Gracias. Y pues uno mira en la práctica varios pacientes con inicio de lupus muy temprano, ¿no? En niños pequeños, en varones, en pacientes en donde el complemento nunca mejora, permanece, por ejemplo, el C4 siempre bajo, siempre consumido, pacientes como muy refractarios al tratamiento, pero lo que ustedes lograron es algo maravilloso, o sea, lograr documentar una mutación, aunque digamos que no está claramente patogénica, pues los felicito pues porque es algo que uno siempre ha tratado de buscar ese tipo de pacientes en la práctica clínica y son muy difíciles de hallar, ¿no? Son muy difíciles, o sea, uno sabe la teoría, sabe el perfil del paciente, pero los pacientes no siempre cumplen esos requisitos, ¿no? Ahora que está la genetista, me gustaría hacerle una pregunta. Pues aquí se hizo un análisis de exoma en trío, ¿no? Y uno dice es la mejor herramienta para analizar una agregación familiar en este tipo de patologías. Pero si solo estoy considerando algo, por ejemplo, como un déficit congénito de complemento, podría ser como un estudio un poco más enfocado, más localizado, por ejemplo, no sé, un panel genético dirigido a inmunodeficiencias asociadas a complemento.
digamos porque pues de todos modos el valor de un exometrio es costoso, ¿no? Y muchas veces los pacientes pues no, o sea, uno mira que pueden tener ese perfil, pero no a todo el mundo se le va a pedir un exoma, ¿no? Y algunos de estos niños también tienen unos cursos que a veces uno duda si realmente son monogénicos, porque, por ejemplo, como dice Ruth, no, en este caso no tienen los sabañones, los chipleins, o no tienen un defecto neurológico severo, que uno piense, bueno, es algo sindrómico desde el inicio, ¿no? Muchos niños no lo cumplen eso. Pero no, pues muy interesante, Liana, felicitaciones. Doctor, muchas gracias por su aporte. Doctora Andrea, tienes el Hola. micrófono. Bueno, sí, claro. Lo ideal siempre es dirigir los estudios, bueno, si uno sabe o sospecha que es de complemento, pues hacerlo mucho más dirigido para no tener en los resultados como un exoma que eventualmente uno puede encontrar variantes patogénicas en otros genes que uno quizá no esté buscando. Ahora, respecto a los precios, uno pensaría que es más económico hacer un panel, pero realmente no. Si uno mira paneles específicos, pueden ir entre los 4 millones a los 10 millones. Un exoma ya tiene un precio mucho más estándar, más o menos alrededor de los 3, 4. Entonces, realmente, si es por costos, el exoma incluso podría ser más económico. Acá lo que pasa es que pedir exoma, como les decía, me puede dar información que quizá no esté buscando para el paciente, porque es mucho más amplio el número de genes que estoy evaluando. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un caso y me va a salir un poquito a enfermedades que son netamente monogénicas, tengo una neurofibromatosis, pues yo le pido el gen específico para la neurofibromatosis y no estoy buscando otros genes que quizá pues no estén relacionados. Pero si realmente tengo un diagnóstico donde tengo muchos genes, como acá la doctora decía, hay más de 100 genes asociados, pues yo me voy a un exoma porque ahí puedo tener una información mucho más amplia. Si uno no quiere saber genes que quizás estén asociados a otras condiciones, uno lo dirige y dice, quiero un exoma clínico dirigido a enfermedades reumatológicas, lupus, esclerosis, y ahí ellos tendrían que hacer el informe solo a los genes que están asociados a esta información. No sé si con eso quede claro o... Sí, queda claro y es muy llamativo lo de los precios, realmente no sabía esa situación. Y lo otro que fue muy interesante de la doctora Andrea es la actualización de las revisiones de las variantes con significado incierto, ¿no? O sea, uno muchas veces las deja ahí como, bueno, no fue nada, pero realmente debería seguirse un nuevo reanálisis, ¿no? Con el tiempo, a ver si ya son o no patogénicas. O cómo uno hace para postularla como posiblemente patogénica, ¿no? Porque en algún momento tiene que postularse como una variante nueva, ¿no? Sí, lo que hacemos es seguirlas en el tiempo. Entonces, todos los pacientes que tengan variantes de significado clínico incierto son pacientes que obligatoriamente uno debe hacer seguimiento en la consulta para reclasificación de variantes. Acá, por ejemplo, vemos que los predictores dan mucho más hacia patogénica, pero a veces uno tiene como ese enamoramiento de tener la justificación específica de la condición o del fenotipo, pero realmente hay unos criterios básicos, o sea, muy estrictos. Entonces, hasta que no esté clasificada como patogénica o variante benigna, pues uno tiene que seguir evaluando y reclasificando. Acá lo que llama la atención es que la mamá lo tiene, el niño tiene un cuadro pues muy florido y uno pues diría lo justifica por ese lado, pero si uno quisiera reportar, por ejemplo, este caso en la literatura, una variante de significado incierto, no tiene tanto soporte, por ejemplo, para la publicación, porque le van a decir, bueno, todavía no cumple los criterios, hágale seguimiento o haga un estudio funcional. La doctora María José tiene la mano levantada. Adelante, María José. Gracias, Ana María. Sí, ante todo me disculpo, yo no soy María Alejandra, ni estudio Derecho, y el perro sí es, ¿no? Pero todos conocemos a María. Fabulosa la presentación, muchas gracias. Yo tengo una pregunta práctica para la doctora Eliana y para la doctora Andrea desde el punto de vista de los que vemos adultos. ¿Qué probabilidad hay de que estemos nosotros pasando por alto este tipo de pacientes
en nuestra práctica de lupus severos, que sí que los vemos? ¿Y cuándo consideran ustedes dos que deberíamos solicitar un estudio genético o al menos una evaluación genética en los pacientes adultos? ¿Quieres que conteste yo? Bueno, yo te voy a contestar desde el lado de genética. Paciente que tenga una historia familiar, por lo menos de un familiar en primer grado, papás, hermanos o hijos con lupus, ya es un criterio para tener una valoración. Y lo otro, lo que explicaban en la reunión, de que si el inicio fue temprano, pues es una sospecha alta para que pueda ser un lupus genético. Ahora, como genetista, uno quisiera hacerle estudios a todos. O sea, mi idea sería que todo el mundo, que tuviéramos como la información del genoma de todos para poder hacer estudios y demás, pero realmente en la práctica siempre se debe preguntar cuál es el beneficio de tener la prueba, si tener la prueba le va a traer tranquilidad al paciente, va a cambiar el pronóstico, va a cambiar el manejo, porque a veces se generan unas expectativas absolutamente grandes de los estudios genéticos y cuando uno les dice más allá de que no puede tener, o sea, que vamos a encontrar el diagnóstico, pero que no va a poder tener algún tipo de impacto en el tratamiento, se frustran. Entonces yo creo que cada caso es particular, pero si hay una historia familiar evidente, pues sí se podría ampliar los estudios genéticos o realizar los estudios genéticos. Qué pena, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. En eso quería agregar que yo lo sospecharía en un paciente adulto que tuviera infecciones recurrentes, de historia de infecciones previas recurrentes, que también le sospechemos alguna inmunodeficiencia y donde se le haya descartado previamente alguna inmunodeficiencia adquirida. Tengo una pregunta adicional para la doctora Andrea. ¿Alguno de estos estudios está cubierto por la medicina? O sea, por ruta EPS yo puedo acceder a este tipo de estudios? Sí, yo creo que Colombia es súper afortunado porque todos los estudios de genética están dentro del plan obligatorio de salud. Entonces, cualquier estudio molecular que uno pida a través de la EPS, que esté, por supuesto, adecuadamente justificado, tiene toda la opción de que se lo hagan. Incluso ya hay, no solo por el plan, no solo por las EPS, sino algunas prepagadas ya tienen el cubrimiento de genética y cubre estos exámenes. Entonces realmente no es difícil acceder, pero sí se han generado ciertas juntas para decidir, pues porque siempre son exámenes de alto costo para decidir si aplica o no aplica, pero desde que esté bien justificado no tienen problema. Genial, gracias. La doctora Malagón está levantando la mano. Sí. Quiero felicitar a Liana y a Catalina por la preparación del caso. Quería mencionar un aspecto que de pronto no se ha enfatizado lo suficiente, que es el de poliautoinmunidad. El desarrollo, claro, del vitiligo, pues es una asociación que no es muy frecuente en lupus, pero que el lupus por excelencia es la enfermedad autoinmune que más puede cursar con poliautoinmunidad. Quería preguntar sobre si, porque fue un paciente que hizo 2 eventos trombóticos, uno a nivel pulmonar que fue temprano, que fue un hallazgo de patología que yo recuerdo mereció mucha comentario y había mucha incertidumbre al respecto, pero después hizo un evento trombótico venoso a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se clasificó ese estado de hipercoagulabilidad? ¿Qué se atribuyó? ¿Cómo se clasificó? Pues digamos, doctora Malagón, este chico en el tiempo al debut siempre tuvo un perfil de antifosfolípido negativo. Durante el seguimiento se le hizo en varias ocasiones nuevamente perfil de antifosfolípido.
En una ocasión tuvo un anticoagulante lúpico positivo bajo. Digamos que tanto el evento pulmonar como el evento cerebral fueron eventos cercanos a procesos infecciosos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que nunca tuvo un perfil claro de hipercoagulabilidad, digamos, asociada por lo menos a autoinmunidad positivo, pues digamos que en algunas ocasiones mis colegas lo dejaron como un síndrome antifosfolípido, pero pues si nos vamos a los criterios clásicos descritos, pues este niño no completó nunca los criterios de síndrome antifosfolípido. Desde que hizo el evento pulmonar nunca se le quitó la aspirina y de hecho hizo el evento cerebral tomando aspirina. Y esos fueron los dos eventos. Una cosa al final de su vida, cuando hizo toda esta cosa dramática, es que el trombocitopenia nunca había hecho y la hizo al final, cuando hizo la hemorragia pulmonar y este tipo de complicaciones, hizo la trombocitopenia, ¿sí? Como ustedes se pudieron dar cuenta durante toda la presentación, fue un caso terriblemente difícil, complejo. Hay una parte que pues por tiempo no exploramos, que probablemente lo haremos en algún otro caso, que fue todo el acompañamiento tan importante que tuvo este paciente por cuidado paliativo. Me habría gustado también traer a la paliativista, pero aquí nos habría dado la medianoche, porque fue fundamental. Cuando uno revisa en la literatura catéteres implantables en pacientes con lupus juvenil, no encuentra casi absolutamente nada. Y a pesar de todo el historial de infecciones, asumimos el riesgo de ponerle un catéter implantable y eso, digamos que le mejoró la calidad de vida estos últimos 6 meses al paciente. Fue un paciente muy, muy, muy difícil. Nos enseñó y nos sigue enseñando mucho. El objetivo del estudio genético era ver qué más desde el punto de vista terapéutico le podíamos ofrecer a este paciente. Finalmente, pues la infección por SARS-CoV-2 fue pues el puntillazo final que lo llevó a las complicaciones posteriores y al fallecimiento, pero todos sabíamos, tanto los padres como el equipo médico, que el pronóstico de este paciente era pobre. Se murió el día antes de cumplir los 10 años, entonces eso fueron 5 años de lucha, pero también de mucho sufrimiento. Entonces es verdaderamente complejo, estos pacientes son un reto gigante y ojalá, como decía Ricardo, nosotros tuviéramos la posibilidad de estudiarlos a fondo. Este niño tenía un muy buen asegurador, entonces le pudimos hacer todo lo que ustedes y una familia excelente, pero no todos los niños tienen esta posibilidad, entonces lo ideal es que uno pudiera hacer eso y sobre todo tener la opción de ofrecerles unas mejores opciones de tratamiento. Catalina, a propósito de eso, como tuvo tratamientos de rituximab y varios inmunosupresores, ¿hizo hipogamaglobulinemia o hizo linfopenias severas o citopenias pues asociadas a inmunosupresión? No, Ricardo, no. Al final, en esta última fase, cuando se infectó por el SARS-CoV-2, hizo linfopenias que no recuperaron en realidad, pero que él tuviera historias de linfopenias supermarcadas, no. Y a mí me llamó mucho la atención que en los 2 ciclos que se le pusieron de rituximab nunca hizo hipogamas marcadas, ¿sí? O sea, él se infectaba, pero no hizo hipogamas importantes. Entonces, y ya cuando uno revisa toda esta parte y ve todo esto de la fisiopatología, también entiende un poco por qué todo lo que le hicimos, pues como que no le servía de absolutamente nada, era muy frustrante, fue muy frustrante. El año que mejor estuvo o el tiempo que mejor estuvo fue con el Abatacept. Tuvo una única vez un DNA negativo estando en Abatacept y casi normalización del complemento cuando le dio la infección, la neumonía y después la otra neumonía, que finalmente fue cuando hizo el compromiso renal. Pero no.
era raro. María José y después el doctor Jimmy. Oyendo la historia clínica, Catalina, tengo la percepción de que yo conozco la mamá y soy la reumatóloga de la mamá. A mí me ha tocado contestarle a la mamá la pregunta y a muchas mamás con lupus, muchas mamás adultas con lupus que tienen niños. Y la pregunta de esta mamá siempre fue, ¿qué tanto es mi culpa? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir? Me queda muy claro que aquí había alguna historia familiar importante, pero deberíamos hacerle algún tipo de consejería genética especial a estas mujeres con lupus que tienen historia familiar significativa, eso por una parte, y por la otra, qué tan difícil de adivinar, porque debo decir que el lupus de la mamá está lejos de ser similar al lupus de este paciente. Es un lupus cero severo, de manejo súper fácil con hidroxicloroquina. No podría uno adivinar que una paciente que se controla de una manera muy simple, con manifestaciones articulares y cutáneas, va a tener un niño con estas manifestaciones tan severas. No sé cómo ven ustedes cómo debiésemos hacer esa consejería genética en nuestras mujeres jóvenes con lupus. Eso es una pregunta muy frecuente y nosotros también lo vemos con frecuencia en nuestra consulta, en familias que tienen, digamos, ya ha fallecido la madre y tienen una niña, ¿sí? Y es frecuente que nuestros colegas de adultos les digan que a los 12 o a los 14 años tienen que ir donde el reumatólogo pediatra, porque eso puede, que a esa edad les va a dar el lupus. En realidad, la frecuencia de estos lupus genéticos es bastante baja y sigue siendo considerada una enfermedad que tiene múltiples causas en donde la genética solamente es una parte y en donde además la concordancia en gemelos idénticos y eso ustedes saben que sigue siendo no significativa como para dar uno una consejería genética. Entonces de entrada pues es una enfermedad que no es genética, ¿sí? Pero se pueden presentar tanto la autoinmunidad familiar como estos casos en donde una mamá, efectivamente el lupus de la mamá es un lupus que se controla solo con hidroxicloroquina, pero tuvo un hijo cuya expresión y todas estas variables no sabemos cómo se comportaron mal para un niño que además era hijo único, en unos padres que ya no van a tener más hijos, ¿sí? Entonces, yo no te podría contestar, yo le diría a las madres de entrada que no es una enfermedad genética de entrada, a excepción de algunos pedigrís claramente identificados en ciertas poblaciones, sobre todo de Arabia Saudita, en donde el patrón de herencia es autosómico recesivo, pero de entrada no, ¿sí? Entonces yo lo que pienso es que se debe controlar muy bien el lupus de la mamá durante el embarazo y darles paz y tranquilidad. Y dentro de lo que podemos hacer con esos niños en el seguimiento sin que sea algo obsesivo ni para las madres ni para los niños, porque lo que vemos es que la mayoría no van a hacer autoinmunidad. Jimmy, por favor. Jimmy, adelante. Hola, saludo. No, María José se me adelantó y tenía mucha relación la pregunta con la que hizo María José. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. Bueno, no sé si alguien más tenga otro comentario. Muy interesante la discusión, muy nutrida, aprendí mucho. Bueno, que no hay más comentarios. De pronto, Muchas gracias a ti. Catalina, la doctora Clara, Liana, ¿algo adicional para cerrar? No, muchas gracias a todos por su participación. Estas reuniones definitivamente, aparte de ser muy enriquecedoras desde el punto de vista académico, también son una catarsis para todos los que hemos tenido que sufrir estos pacientes tan difíciles.
Cierto. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en un mes en la próxima reunión interinstitucional. Si quieren repetir el caso o si quieren que sus colegas, sus residentes, sus estudiantes vean el caso, recuerden que va a estar colgado en la página de YouTube de la asociación en los próximos días para que revisen este y todos los casos que tenemos ahí. Nos esperamos entonces en un mes. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Gracias, doctora Eliana, y felicitaciones sobre todo por este caso tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Ana, doctora Clara, muchísimas gracias, muy interesante.